Mi relación con el dinero y con la venta y con los negocios, por así decirlo, ha sido muy temprana, pero yo nunca me he parado a pensar realmente que ahí hubiese algo más, ¿no? En cambio, ahora Ujú. buscando la explicación, pues creo que está ahí, ¿no? Siempre he sido un negociante. Bienvenidos una vez más al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados para aprender de su experiencia gestionando su dinero. Antes de seguir, unos segundos para compartir novedades de Valio. Como ya sabéis, nuestra misión es ayudar a la gente con sus finanzas. Para conseguirlo, tenemos una newsletter gratuita donde compartimos consejos sobre dinero e inversión. Creamos contenido gratuito en redes, desnudamos números en este podcast, tenemos el foro, la comunidad privada, la formación. Y como sabréis por los últimos podcasts, acabamos de lanzar un programa formativo que dura 6 semanas destinado a tomar acción y conseguir tranquilidad financiera. Las plazas de esta edición ya están cerradas, pero si os interesa podéis apuntaros a la lista de espera que encontraréis en la descripción del episodio. Para poder centrarnos en las más de 100 personas que se han apuntado a este programa, hemos cerrado también el acceso a Valio Pro temporalmente. Para los que estáis dentro, todo sigue igual y seguís teniendo acceso a todos los cursos y la comunidad privada. Lo único es que no pueden entrar nuevos miembros de momento. Lo que sí que sigue abierto son los cursos individuales y la newsletter gratuita, que como siempre encontraréis en la descripción. Cuidamos mucho a nuestros suscriptores, lo veréis cuando estéis dentro. Y ahora sí, os dejo con el episodio. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Alex Izquierdo, emprendedor y responsable de marketing en varios proyectos, pero Claro. principalmente es cofundador y CEO de AIZ Agency, una agencia especializada en publicidad digital, y CEO en Lo Reclamamos, una empresa que ayuda a los afectados por tarjetas revolving, deudas o cláusulas abusivas. Gracias por venir y bienvenido al podcast, Alex. Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy ilusionado porque, bueno, ya sabes que escucho el podcast, estoy suscrito a Valio, tengo una relación más o menos cercana contigo, así que encantado, me siento como en casa. Lo mismo digo, un placer tenerte aquí, que conozco un poco tu historia y la verdad es que muy guay. Ahora compartimos un poco con la audiencia. Por supuesto, para eso estamos, para compartir. Justo, pues antes de nada lo que hacemos son las típicas preguntas para ponerte en contexto. ¿Qué edad tienes? 34. ¿De dónde eres, Alex? Nací en Tenerife, pero me he criado en Madrid. ¿Vale? ¿Y estudios tienes? Sí, doble licenciatura en Derecho y Periodismo y un máster en Derecho Internacional Público en la ULB de Bruselas. Vale. ¿Hijos? Sí, una pequeñita, Candela, que tiene un año y ni un mes. El 24 de diciembre cumplí un año. Vale. ¿Se ha notado mucho el incremento de gastos o no? Bueno, se ha notado algo, pero no demasiado. Nosotros gastamos bastante ya por nuestra cuenta, así que no se ha notado tanto. Vale, vale. ¿Dónde estáis viviendo ahora? Pues ahora mismo estamos residiendo en Cantabria, en Santander. Vale. ¿Y estáis de alquiler o en propiedad? Estamos de alquiler, estamos viviendo de alquiler. ¿Y cuál es el coste? Pues son 1.200 euros, un chalet adosado, bastante chulo. Vale. Más o menos cómo es, habitaciones, que... Pues tiene, es un chalet de 3 plantas. En la planta de abajo, pues tiene un garaje, un pequeño cuarto de plancha, lavadora y tal. Y luego tiene un cuartito sin ventanas, que es pues, bueno, una especie de zulo así, que hemos metido alguna cama y quiero ponerme yo ahí la Play y el volante para echarme unas carreras de vez en cuando. La planta del salón, que es un salón bastante grande, con una cristalera grande también, y un cuarto de invitados, la cocina y un baño. Y luego arriba 3 habitaciones. No es una locura, pero bueno, es bastante grandecito y estamos súper a gusto. Muy bien, muy bien. ¿Sabéis más o menos qué podría costar a nivel de compra esta vivienda o algo similar? Pues mira, fíjate que estuvimos barajando la posibilidad no de comprar, sino de entrar en otro chalet de alquiler que era, bueno, pues un poquito superior a este, y estaba como en medio millón. Pues no sé si serán a lo mejor por 400.000, no lo sé, no le he dado tampoco Vale, más vueltas, pero yo creo que sería en torno a ese dinero. vale. Y a nivel de desplazamiento, ¿cómo te mueves? Pues en zapatillas de andar por casa, porque trabajo desde casa, pero no, tenemos un coche en propiedad. A mí me encantan los coches, a mi mujer también. Ella ha sido copiloto de rally durante bastante tiempo. Ah, Su padre sí. era, sí, su padre era presidente de la Federación Cántabra de Rallys. Y bueno, a mí desde pequeño me ha encantado mucho la velocidad y la adrenalina. Esquío desde los 3 años y los coches me gustan mucho, me gusta la mecánica. No sé muy bien qué tienen, a veces me lo pregunto. Y tengo un T-Roc R. Vale, Mm. vale. ¿Hacéis rally o no con este?
Hombre, no, porque no se puede, ¿no? A seguir haciendo rally, pero bueno, pues alguna vez, algún pisotoncillo sí que le damos. Vale, y has dicho que ya estaba pagado. No, el coche no está pagado, Ah, quedan vale. 22.000 euros por pagar. Está en propiedad, pero bueno, bien dicho está, porque si todavía te queda por pagar, no es tuyo, ¿no? Es del banco, así que no, no, no. No está en propiedad, bien dicho. No, le quedan 22.000 euros por pagar todavía el Vale. coche. Sí. ¿Y cuota mensual, más o menos? Pues el otro día hice un pago para bajar un poco la cuota y ahora mismo está en 400 euros. Ujú, muy bien. Alex, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Quién es Alex? Uf, buena pregunta. Pues yo diría amante del cambio. Soy una persona que me encanta el cambio, me encanta estar siempre haciendo cosas diferentes. Una persona súper curiosa, ¿no? Quizás demasiado, porque me cuesta mucho terminar algo y yo creo que no es por falta de voluntad, sino porque, por lo que hablamos, ¿no? Como que me aburro y tengo que cambiar. De hecho, ahora estoy trabajando el terminar las cosas, me esfuerzo a, oye, termina lo que haces antes de pasar a la siguiente cosa y así, ¿no? Deportista, amigo de los amigos, o sea, me encanta, soy súper familiar, es decir, mi familia es súper importante, tengo una familia muy grande, mi madre es la mayor de 9 hermanos, yo soy el mayor de 14 primos y Wow. tengo relación con todos ellos. Entonces, mis tardes casi siempre paseando al perro se resumen llamadas a familia, ¿no? Y así, básicamente, es como me podría resumir, yo creo. Muy bien, pues vamos un poco a entrar en materia. Historia laboral y evolución de ingresos y explícalo como tú quieras. O sea, desde el primer euro que ganaste, alguna anécdota de pequeño, si hay, como tú quieras. Fíjate que sabiendo que iba a venir, pues te paras a pensar, y ya no solo porque fuese a venir al podcast, sino un poco reflexionando cómo he acabado aquí, es decir, cómo he acabado como pues, empresario, emprendedor empresario, ¿no? Porque ahora ya tenemos 2 sociedades montadas, un equipo pues, que entre los 3 proyectos que tenemos pues, son más de, no sé si 15 personas ahora mismo, pero yo en la universidad quería ser funcionario para las organizaciones internacionales. Estuve trabajando en la ONU en Bruselas. En aquel entonces hablaba fluidamente francés, inglés y español. Ahora yo creo que está bastante oxidado. Y muy centrado, pues me encantaba la geopolítica, me encantaba temas de política internacional, economía internacional y demás. Entonces, ¿cómo he acabado hasta aquí? ¿Por qué una persona que buscaba un poco la seguridad de un puesto como funcionario internacional, pero funcionario al fin y al cabo, acaba metiéndose en estos jaleos, ¿no? Y pensando, ¿no? Por ejemplo, en el patio del colegio, cómo yo jugaba a las canicas, como pues quizás muchos de mi generación, que ya no sé qué generación es, si la Millennial, X, Z o directamente estamos descatalogados ya, pero yo jugaba a las canicas y yo jugaba a las canicas no para pasármelo bien, sino para ganarles y luego revender las canicas, ¿no? Y quizás fueron las primeras 500 pesetas que gané, ¿no? Y con las que luego te compraban los chicles que te daban las pegatinas para poner los cromos de los jugadores de fútbol, ¿no? Y que siempre faltaba uno, además, eso era algo a tratar. En fin, así fue como empecé y luego a partir de ahí, durante toda mi etapa de instituto y luego universidad, he vendido de todo, ¿no? O sea, compraba, me acuerdo una época que conocí a un tío en el gimnasio que traía carcasas para móviles de China y súper baratas y claro, yo no sabía muy bien cómo funcionaba porque la realidad era que el mundo online, pues no he ido entrando hasta unos años a esta parte, pero nunca he sido como muy friki de los ordenadores, ¿no? Que hay gente que los escuchas hablar, que se dedican a esto del marketing digital y llevan pues años, ¿no? Montaron su primera web con 13 años. Yo no, yo con 13 años lo que hacía era eso, ¿no? Ver qué podía comprar para revenderlo, ¿no? Y entonces mi relación con el dinero y con la venta y con los negocios, por así decirlo, ha sido muy temprana, pero yo nunca me he parado a pensar realmente que ahí hubiese algo más, ¿no? En cambio, ahora buscando la explicación, pues creo que está ahí, ¿no? Siempre he sido un negociante. Y bueno, estudié Derecho y Periodismo, o sea, hice el bachillerato en Luxemburgo, en la Escuela Europea de Luxemburgo, de ahí la parte internacional, ¿no? Porque mi padre quiso pues que saliésemos fuera y que aprendiésemos idiomas y nos fuimos allí 3 años. Yo volví a Madrid, hice la doble licenciatura, todos los veranos intentaba hacer prácticas, pues hice prácticas en El Economista, por ejemplo, en el periódico El Economista, que es quizás lo más cercano que tienen quizás los oyentes y que está relacionado con la economía y el dinero. Y además fue curioso porque fue en el verano en el que la prima de riesgo estaba en 600 puntos. De tal manera que yo iba todos los días a un diario que a día de hoy
pues es junto con Expansión, es más potente de España y que ha crecido un montón en los últimos años por el buen trabajo que hacen. Y yo iba todos los días y estaban los jefes de sección como locos viendo a ver si España pues entraba en impagos y demás, ¿no? Y entonces fue un verano muy loco en el que aprendí muchísimo de cómo funciona pues todo el tema de deuda, bonos, y también yo estaba en la sección de bolsa y mercados, y en aquel entonces todavía no me planteaba nada, ¿no? Y ahora pues invierto en acciones, hago cositas en acciones como tú bien sabes, y me gusta mucho toda esta parte. Así que todos los veranos hacía prácticas, ¿no? En el Tribunal Europeo de Justicia estuve también, en un bufete de fiscalidad internacional en Luxemburgo, de camarero también, porque de hecho cuando terminé la carrera me fui a Bruselas a hacer el máster en Derecho Internacional Público, y luego empecé a trabajar en la ONU haciendo prácticas que, ojo, no te las pagaban. Entonces, los fines de semana daba bodas, era camarero en un sitio que daba bodas, y bueno, después de estar ahí en Bruselas un poco cansado y harto, ¿no?, de estar ahí vendiéndote siempre, un poco desencantado también con Europa, con el proyecto europeo, porque yo al principio creía mucho, ¿no?, en la Unión Europea y en esto de que pues bueno, dentro de que somos diferentes, nos parecemos más de lo que creemos, y que las rivalidades que ha habido entre países europeos, pues bueno, pues son pasado. Pero bueno, yo me desencanté de esto y dije, me voy, quiero ir a un país anglosajón, y me fui a Australia. ¿Vale? Yo llego a Australia después de haber estado trabajando como en el Departamento de Información Regional de las Naciones Unidas, gestionando las redes de la ONU España, por así decirlo, y ayudando a la persona que llevaba toda la parte de información y comunicación. Entonces yo gestionaba pues el Joomla, subía notas de prensa, es decir, que trabajaba un poco en Internet, y fue allí donde me hice amigo de los community managers y los que gestionaban todo lo que es la analítica y la parte de atrás, el backend de las redes de la ONU, y me enseñaron toda la parte analítica, y eso me encantó, ¿no? Entonces yo como cogí de ahí, y ya cuando decidí irme a Australia, yo llegué a Australia. En Australia empecé trabajando en la obra, duré un mes, porque claro, yo no había tocado una radial ni una paleta ni nada en mi vida, y pues ahí me echaron, ¿no? Porque corté unos cables, casi me electrocuto, bueno, eso fue una fiesta. Luego empecé a trabajar en una cafetería, ahí bien, se me daba mejor, pero igual digo, yo tengo que encontrar algo aquí, y al final empecé a trabajar por una escuela de inglés que traía o atraía a gente de España y a gente de Europa, y me contrataron para que hiciese cosas de marketing con ellos, visitas a estas empresas que se dedican a atraer estudiantes, pues para hacer convenios con nuestra escuela, y bueno, pues también hacer cositas en la página web de esta escuela, en las redes sociales. Yo me empecé a formar por mi cuenta en temas de marketing digital, y sobre todo el clic aquí fue que yo en Australia, trabajando para esta escuela de inglés, me ofrecieron la posibilidad de trabajar también. Por cierto, que para trabajar en esta escuela de inglés me hicieron hacerme autónomo, tardé 5 minutos, igualito que aquí, 100 euros y ya era autónomo, no tenía que presentar nada, ni trimestralmente ni nada, o creo que era un papel al salir de Australia, bueno, el caso ¿Y mucho coste más. mensual? ¿Coste mensual de ser Nada, nada, autónomo era ahí? simplemente tú te dabas de alta, empezabas a cobrar, y cuando te ibas, claro, a lo mejor si hubiese estado permanentemente ahí, hubiese sido una vez al año, pero en plan Vale, es algo muy sencillo, yo creo que es como una LLC en Estados vale. Unidos, que digamos que tienes que rellenar un papel al año y ya está, ingresos, gastos, pum, te cobramos X dinero y fuera, muy sencillo, ¿vale? Eh, pero aquí lo gracioso fue que a mí me ofrecieron en otra empresa, una empresa china, fíjate, que hay muchos chinos en Australia, en Melbourne, y me ofrecieron también trabajar para ellos, bueno, pues gestionando un tema de blogs y de la web. Claro, yo vi ahí que podía diversificar fuentes de ingresos, y dije, hostia, esto mola, ¿no? Porque si yo tengo 2 clientes, se me cae uno, sigo cobrando, no es como cuando trabajas para un solo empleador, para una sola empresa, que te largan y te has quedado con los pies en la calle, ¿no? Y Y Alex, perdona, ¿eh? sí, sí, no, tranquilo, Antes, yo me enrollo. ¿cuánto cobraste durante esas épocas lo de... estuviste de becario, que has dicho que ahí no cobrabas, pero luego en bodas y no sé qué, Claro, ¿cuánto cobrabas? Luego, siendo en la cafetería, en la obra, ¿cuánto claro, pues no ingresabas? lo, o sea, no, o sea, digamos que la relación con el dinero y lo que cobraban no ha sido, o sea, aunque hubiese cobrado lo primero poco, ¿no? Porque todo Ujú. eran trabajos, pues en economista creo que eran 300 euros o algo así por las prácticas al mes, y eran 2 o 3 meses al año, y todo lo que cobraba, digamos, hasta llegar a Australia, básicamente, que ahí, entre comillas, me independicé, era pues para gastármelo en un viaje, con los amigos. Vamos, eso de ahorrar, olvídate. En mi casa nunca hemos tenido cultura de ahorro,
y era pues disfrutar, ¿no? En Australia llegamos y ahí, claro, ya trabajaba, vivía por mi cuenta, bueno, con una amiga del pueblo que fue un poco la que me llamó y me atrajo a Australia. Y ahí era sorprendente porque, claro, estabas en la obra y cobrabas $20 la hora, que para nosotros, o para mí, yo creo que era mucho en ese momento, pero en Australia era poco, porque la gente que está viviendo allí cobra muchísimo. Es decir, los sueldos en Australia es una locura. Lo importante fue que después trabajando para la escuela y para la... trabajando para la escuela y trabajando para la empresa china, pues estaba como unos 3.000, $3.500 al mes, que vienen a Vale. ser como 2.500 euros. Mi primer sueldo, trabajando para dos empleadores, para dos clientes, vamos, era maravilla. Y luego encima cada vez fui ganando más. Y cuando se me terminó el visado y me vine a España, me mantuvieron la oferta de empleo, por así decirlo, y la posibilidad de trabajar para la misma escuela de inglés estuve con ellos 6 meses y tenía un sueldo australiano que eran, pues eso, se me quedaban en 3.000 euros o 2.000, entre 2.500 y 3.000 euros al mes Ujú. al llegar a España, sí. Porque tú cuando decides hacerte autónomo y pagar ese fee inicial, ¿cuánto ibas a ¿Era por un primer cliente que te Sí. ofrecía que 1.000 o 1.000 y Creo que algo? eran $800 a la semana, o entre 600 y $800 a la semana. Es que esto Ah, porque hacía se paga 5 años. semanal ahí. Semanalmente, sí, sí. En Australia, igual que en Estados Unidos, se paga semanalmente. Es muy curioso. Vale. Y ahí era net, o sea, ¿era neto estos 2.500 3.000 euros o...? Cuando salí de Australia tuvimos que hacer una especie de, bueno, una declaración y tal, y yo creo que como al final yo estuve un año, ¿no? Y con el tipo de visado que tenía yo, solo podías trabajar para el mismo empleador 6 meses. Entonces yo estuve trabajando 6 meses para la escuela, luego seguí con la escuela, pero me contrataron con otra empresa que tenían. El Mm, caso que al final no me salió a pagar, o sea que era neto para mí, no tuve que pagar ningún impuesto ni nada. vale, Sí, vale, vale. sí, Entonces vuelves aquí, dices que te mantienen incluso durante una temporada. me mantienen durante una temporada. Yo me tuve que hacer autónomo, que fue la primera vez que me hice autónomo en España. Estuve pagando, pues, con la bonificación. Estuve como un año autónomo con los 50 euros, que había una bonificación, eran los 6 meses 50 euros, y luego otros 6 meses con lo de la Comunidad de Madrid, creo que te lo prorrogaban o algo así. Vale. Y bueno, el caso es que yo pues me dormí en los laureles, estaba el primer sueldo de mi vida, el primer gran sueldo de mi vida, viviendo en casa de mis padres, recién llegado después de haber estado 2 años en Bruselas y un año en Australia, 3 años sin estar con mis amigos ni nada, y eso fue una fiesta. O sea, ahí, vamos, estuve pasándolo bien, y sí que es verdad que me intentaba hacer cosas con la marca personal, me seguía formando, pero fue un año bastante sabático, tengo que reconocer. ¿Qué año era esto? O sea, ¿qué edad tenías más bien? Esto era pues 2017, yo creo, o sea, hace 5 o 6 años, sí, sí, Vale, sí, pues eso, 26 años, sí, vale. sí. ¿Y Eh, conseguiste ahorrar algo en esa época de Australia y...? En Australia sí, 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 me traje dinero ahorrado, y bueno, luego sí que aún me quedó algo, porque yo a los 6, o sea, no sé si a los 6 meses de volver de Australia me volví a independizar, me fui a vivir a Madrid, y todavía recuerdo que me quedaba algo, pero ya te digo, es que no era para nada ni la conciencia ni la percepción que tenía del dinero, no es para nada la que tengo ahora, ¿no? O sea, eso de un fondo de seguridad, de diferentes cuentas, de invertir algo, no era para nada así. O sea, Vale. yo volví de Australia, era mi primer sueldo con 26 años, 27, ¿no? Porque había estudiado mucho, la doble licenciatura fueron 7 años, el máster 8, luego las prácticas, es decir, que yo casi he estado opositando, por así decirlo, bueno, opositando no después de la carrera, pero que han sido muchos años hasta que he empezado a ganar dinero de forma regular. ¿Y el coste de vida allí en Australia? ¿Qué tal era, Alex? Es bastante carete, es decir, Australia es un sitio que una habitación te puede salir por 150 o $200 a la semana fácil, es decir, que te puedes ir a $800 al mes por una habitación, ¿vale? No por un piso. Y luego, pues una cerveza, una pinta que se toma, pues entre 8 y $12 fácil, ¿no? Luego sí que es verdad que si te vas al supermercado, el vino es bastante barato, es decir, puedes encontrar botellas de vino por $4 o $5, que no está nada mal para ser Australia, pero claro, ahí hay mucho vino, y no se consume mucho porque los anglosajones prefieren el vino blanco, la cerveza y demás, pero que el vino tinto es bastante rentable. Salir de fiesta y las copas, ya ni te cuento. La comida
que además hay mucha cultura del brunch y demás, pues salir a tomarte un brunch son a más de $20 fijo, es decir, entre 20 y $30 por persona, ¿no? Ujú. Y luego restaurantes ya estilo, pues vamos a decir, italianos o así, que son como más classy, pues $100 por persona no te los quita nadie. O sea, Vale. son... Y tú que estuviste viviendo allí, la percepción un poco de la gente y tal, relación ingreso-coste de vida, ¿qué crees que es mejor que en España o peor? Mucho mejor, mucho mejor. O sea, sí, Australia allí es la única economía del mundo que nunca ha entrado en recesión, porque ellos al final es el sexto país más grande del mundo y tiene 22 millones de habitantes, 23 millones, es decir, la mitad que en España, cuando su Mm, superficie, pues no sé si es 4 veces superior, con unas industrias súper potentes, tanto a nivel, pues la educación, creo que es la tercera industria del país, después de la construcción y la minería, ujú, ¿vale? Además, tienen sol para aburrir, o sea que se están instalando ahí plantas solares de locos, y luego lo que hacen es simplemente, cuando la economía va mal, abren fronteras, ¿vale? Es decir, hacen una política de inmigración un poco más laxa, y ¿qué quiere decir? Más gente, más inversión, y además ellos filtran muy bien, porque todos los años publican, por así decirlo, en el BOE, el número de abogados, fisioterapeutas, médicos que necesitan, y la gente se tira de huello a hacer las pruebas. Para tú presentarte a las pruebas, para ser, por ejemplo, médico, fisioterapeuta, creo que son 4 exámenes, cada examen vale 2.000 o 3.000 dólares. Si llegas al tercero y suspendes, repites, empiezas de cero. Es decir, es una máquina de hacer dinero esa gente. O sea, allí los ya. chinos multimillonarios llevan a sus hijos allí porque les pilla más cerca Australia que Estados Unidos. Está lleno. Melbourne tiene una edad media, para que te hagas una idea, de 28 años. Y el 80% de las personas son de fuera, un mix de nacionalidades, es una locura. O sea, realmente es muy ¿Esto curioso. te lo has estudiado para el podcast o estás muy encima? No, pues esto me lo aprendí cuando estaba allí y todavía no se me ha olvidado, cosa de la que me sorprendo, porque me Qué acuerdo mejor bueno. de estas cifras que de las mías. Me No, preguntas no, es que has dado muchísimos detalles a nivel macro, o sea, muy, muy bueno, me muy gusta interesante. mucho cómo funciona ya te lo he comentado, ¿no? La Sí, sí, sí. geopolítica, la macroeconomía me apasiona realmente, sí. Vale, pues volvemos a ese año sabático a medias aquí en España, que te lo pasas bien. Sí, me paso bien, me paso bien. Luego, ¿qué Y pasa? ¿Qué haces? ¿Y cómo pues, vives esa época a nivel también de gastos? pues o sea, sin darle demasiadas vueltas, o sea, claro, no tenía alquileres, la parte que estaba con mis padres, pues realmente intentas guardar algo, pero es que ya te digo que no tengo para mí llevas toda la vida, pues yo con mis amigos, muchos de ellos trabajaban cuando ya eran adolescentes y yo siempre pues no tenía dinero y fue un año de, oye, pues me permito lo que quiera, ¿no? Y no pienso más allá. Claro, luego esto tuvo sus consecuencias. El contrato con la empresa australiana se acabó. Yo era autónomo, veía que tenía que pagar una cuota autónomo, me entró un poco el pánico, ¿no? Intenté vender mis servicios como community manager para un gimnasio allí de Colmenar Viejo, no funcionó y bueno, pues me quité de autónomo y volví a trabajar, empecé a buscar trabajo y bueno, pues a los 10 días encontré trabajo vendiendo suscripciones del ACNUR, ¿vale? Para la ONU, en la calle. Y esto yo creo que fueron 20 días solo lo que duré ahí, pero no porque me echasen, sino porque encontré otra cosa luego. Pero creo que han sido los 20 días que también más me han aportado para estar donde estoy hoy, ¿no? Porque realmente como empresario, como emprendedor, tienes que saber vender, ¿no? Y es fundamental. Y esos 20 días estando en la calle con tu tarjetita, con tu cuaderno, ¿no? Parando a la gente para ver si se querían apuntar y suscribirse y dar 10 euros o 15 euros o 20 euros para el ACNUR, que para que no lo sepa, pues es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Fue increíble, ¿no? Porque realmente amar el no te acerca más, cada no te acerca más al sí, y eso es una verdad, vamos, como un templo. Pues me ayudó y nada, a los 20 días ya había vendido todas las cuotas que tenía que vender. De hecho, a partir de ahí gané algún bonus, no sé cuánto fueron, creo que fueron como, el sueldo base eran como 1.000 euros o 1.200 y me pagaron 1.600 por los bonus extras las suscripciones extras que vendí. Y mientras tanto, estando ahí, yo seguía buscando trabajo, como es lógico, pues de director de marketing, o sea, de director de marketing, como haciendo marketing y demás, y me llamaron para una entrevista en una aplicación, ¿vale? Una app, una startup que estaban creando una app que ya era funcional en aquel entonces,
para, cuidado aquí, que también es que es súper interesante, porque todo lo que me ha ido pasando creo que me ha traído a donde estoy hoy, y es lo que yo digo a mucha gente, quizás los que nos están oyendo, si son jóvenes y todavía no saben hacia dónde ir, ¿no? Pues yo creo que el camino te lo va poniendo, ¿no? Yo nunca me imaginaría que fuera a llegar donde estoy hoy, pero si analizas lo que te pasa, te das cuenta de que todo tiene un porqué. Bueno, en esta aplicación lo que hacían ellos era una aplicación que si tenías un Airbnb, un apartamento de alquiler en Airbnb o en Booking, podías descargarte la aplicación, introducir los datos de tu apartamento y te decían qué precio poner. Lo que hacían era pues, los precios dinámicos, que se llama el dynamic pricing, que utilizan Ujú. los hoteles, las compañías aéreas, ¿no? Todo el mundo dice, oye, ¿por qué cuesta más el billete de avión ahora que antes? O un hotel, ¿no? Pues justamente porque dependiendo de las fechas, la demanda, lo que vaya a suceder en la ciudad y demás, pues los precios suben o bajan, ¿no? Dependiendo de la ocupación, para intentar llenar las habitaciones o sacar el máximo beneficio. Y esto era justamente lo que hacíamos ahí, ¿no? Y durante 1 año y medio estuve trabajando ya, pues dejé el tema del ACNUR, estuve trabajando aquí y bueno, pues ahí fue donde realmente me metí de lleno en marketing digital, ya para una startup en Madrid, en España, haciendo campañas de Facebook Ads en aquel entonces. Y ahí fue donde, bueno, pues aunque trabajase por cuenta ajena, empecé a trabajar mi marca personal, me independicé, ya vivía en Madrid, ahí bueno, pues en Pío 12, ¿vale? Dentro de la M30 y ahí ya empiezo a tener un poco conciencia de todo, ¿no? Más del dinero y de las inversiones y de todo esto. ¿Vale? En ACNUR, ¿qué porcentaje de calabazas te llevabas? ¿Cuántos noes recibías cada 10 intentos? Es curioso porque si lo hiciese ahora, seguramente llevaría ahí la tasa de conversión, lo llevaría todo al dedillo. En aquel entonces, pues no lo sé. La verdad es Vale. que yo iba más por las emociones y las energías que por contar, ¿no? No hacía ese análisis matemático, aunque te puede ayudar bastante, porque si sacas la media, lo que haces es que sabes que si ya llevas 20 noes, el siguiente puede ser un sí, te acerca más, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero muchos noes. O sea, si tú te has paseado pues por ahí, por Varna, seguramente habrá sitios en los que están siempre Sí. puestos, UNICEF, Cáritas, este y el otro, y el 99% o el 100% de las veces les has dicho que no, pues eso era lo que te pasa, ¿no? Pero sí, muchos no es, muchos no es. ¿Y vas mejorando un poco la percepción de quién crees que te puede decir que sí o quién ves clarísimamente que te va a decir que no? ¿Te fijaste? Esta pregunta es trampa, ¿no? A ver, porque siempre hay que intentar siempre ser persuasivo. De hecho, hoy lo contaba en el podcast. Hay que ser persuasivo, pero de forma honesta y transparente, ¿no? Ujú. Eh, yo nunca he hecho firmar a nadie nada que no supiese lo que estaba firmando. Eso voy a decirlo. Pero Claro. luego sí que es verdad. Yo creo que no te das cuenta hasta que no hablas con ellos. Y esto yo creo que es una de las máximas, ¿no? Nunca des a una persona por perdida. Es decir, no te fíes de las apariencias. Creo Ujú. que sería un error y es lo que le diría yo a alguien que está en la misma situación, es no pienses que por a lo mejor ser muy joven o por ser muy mayor o por ir vestido de una manera determinada, esa persona está perdida. Ujú. Porque la gente te sorprende, o sea, y más hoy en Ya. día, ¿no? Que tienes todo tipo de gente variopinta, entonces no había un perfil claro a nivel estético, físico, pero sí en el momento, en la forma de contestarte y las objeciones que te ponían, sabías que dependiendo de la objeción, la primera objeción iba a ser más fácil o más difícil Vale. terminarlos de convencer. Ahí sí. Vale, vale. Curiosidad, ¿eh? Curiosidad, porque yo alguna vez, pues yo me he suscrito a algo de esto por la calle, o sea, justamente por la calle, incluso con alguna vez la convicción de no, no, es que no puedo, no me va bien, lo que sea, y me ha convencido. Yo creo que soy un poco fácil, pero muchas veces lo pensaba, decir, ostras, pero ¿sabrán bien, o sea, tendrán un poco identificado qué tipo de persona pueden conseguir o no? Y me hacía gracia porque nunca había hablado con alguien que lo hubiera hecho. Entonces, nada, no Pues había trampa, es era lo que te curiosidad. dicen, ¿eh? Lo primero que te dicen es nunca deseches a nadie por el físico, ni por lo que creas, ni nada. O sea, realmente aquí lo importante es que paren. O sea, en el momento en Vale. que paras, si luego eres buen vendedor y te van proponiendo objeciones, pues lógicas, es fácil, evidentemente, si tiene una solvencia económica y puede mantenerlo. De hecho, una de las cosas que te decían era, si los ves muy apurados y ves que es que no tiene dinero, pero no sabe decir que no, es decir, que no es una persona asertiva, no los cojas, porque Ya, ya. ¿para qué sirve un alta si luego en cuanto te des la vuelta o al mes siguiente se va a dar de baja, ¿no? Entonces, esto también te lo comentaban, ¿no? Que te asegures, en cierta manera, que la persona puede pagar durante varios meses o para siempre. Yo también estoy
creo que en 3 o 4 asociaciones y 2 de ellas me he dado de alta por la calle. Ya. Vale, vale. Vale, entonces, primera startup que... Ah, bueno, perdona, has dicho que esto te marcó mucho, o sea, que realmente te ayudó mucho a llegar donde estás. ¿En qué? O sea, ¿en el aprender a que no te importe tanto el rechazo o en qué te ayudó tanto? Justamente en la venta, ¿no? En el proceso de venta y en el proceso de parar a gente que no te conozca, de hablar, o sea, si eres capaz de parar a una persona que no la conoces de nada por la calle, Ya. que no tiene ningún interés concreto, no sabes tú el interés que tiene, y eres capaz de pararle y venderle una suscripción a la CNUR, ¿vale? Ujú. ¿Cómo no vas a ser capaz de venderle unas campañas de marketing, una estrategia de marketing a una persona que está buscando, que está buscando esto y que además te sientes alineado en ciertas cosas? O sea, si tienes claro el cliente ideal y te viene un cliente ideal, hombre, es que blanco y en botella, ¿no? Entonces, y luego pues el rechazo, ¿no? Sabes que te van a decir que no muchas veces y tienes que seguir ahí, tienes que seguir vendiendo, te van a decir que no clientes, te van a decir que no inversores, te van a decir que no equipo. Creo que es una experiencia que todo el mundo debería tener, pero si quieres montar un negocio, si eres emprendedor o empresario, más aún, sí. Qué bueno. Vale, en esta startup que ya entraste un poco en el mundo del marketing digital ya más en serio y tal, ¿cómo fue? ¿Qué condiciones tenías? No sé si incluso hubo algo de participación de la empresa o cómo fue. No hubo participación de la empresa porque eran ya 3 socios y la empresa, por así decirlo, estaba empezando y creo que era bastante lío, se comentó en algún momento, porque la verdad es que con Miguel Roig, ¿no? Roig, se pronuncia Roig en catalán. Sí, justo. Pues había muy buen rollo, el tío era un máquina, es un fuera de serie, pero no, y las condiciones no eran malas, creo que eran como 1.600, 1.800 brutos o 2.000 brutos, se quedaban en 1.600 netos, algo así, y luego incluso habíamos hablado de algún bonus si llegábamos a un número de usuarios activos y demás, pero no fue bien, o sea, la empresa no conseguía, había muchos problemas de desarrollo, no llegábamos, la gente bueno, se apuntaba pero se desapuntaba porque no veía realmente el valor, en fin, no conseguimos despegar, o sea, estábamos como en una fase muy temprana, no puedo recordar cuánto se estaba facturando, pero digamos que la inversión que tenía que llegar, pues ya sabes tú que también eres conocedor del mundo de startup, ¿no? Que pues al principio básicamente quemas dinero para conseguir usuarios y llega un momento en que aunque estés haciendo dinero, si no llegas a los usuarios suficientes, no cierras ronda y no puedes seguir porque básicamente te has dedicado a quemar todo lo que tenías, ¿no? Y con lo Ujú. que gestionas no es suficiente para pagar servidores, que era el caso, nosotros teníamos muchísimo gasto de servidores, además la estrategia era pues entrar en todo el mundo, teníamos campañas activas en muchísimos países, lo que a mí me parecía un poco locura. Yo siempre fui de, oye, vamos a cerrar un mercado, vamos a dominarlo, por así decirlo, y luego pasamos a otro, mientras que desde la dirección su mentalidad era, vamos a abrir todo el mundo, ¿no? De golpe. Y bueno, pues al final no salió y lo curioso fue que al año y medio me propusieron pues una rebaja en tiempo de trabajo, en dedicación y en sueldo. Y claro, yo ya me vi otra vez en la calle vendiendo suscripciones para la ACNUR. Y dije, no, esto no puede seguir así, yo creo que ya tengo el empaque suficiente, me estoy moviendo por Madrid, estoy independizado, tal, no quiero volver, me hago autónomo y les propuse que si me hacía autónomo les podía facturar a ellos esa media jornada que me habían ofrecido, de tal manera que yo ya tuviese, por así decirlo, un gran cliente, a ellos se ahorraban algo de dinero pues en cuestiones de seguridad social y demás, y yo ya podía facturar, podía hacer otras facturas, ¿no? Y además aprovechando y apalancándome un poco pues en esa deuda que contraía Miguel conmigo al decirme que ya no había fondos, ¿no? Que él me lo dijo, pues realmente sintiéndolo mucho, ¿no? Ujú. Yo le dije, oye, pues, ¿qué te parece? Si me hago autónomo, os facturo y además me presentas tú a algún amigo que tengas emprendedor o empresario que necesite algo de redes. Y así conseguí mi primer cliente, que fue un arquitecto en Madrid, y empezamos a hacer campañas, pues fíjate, justo para gente que tenía alquileres turísticos, Airbnb, y necesitaban sacarse las licencias. Y ahí empecé en 2018 bueno, pues a gestionar campañas de Facebook e Instagram Ads, y empecé como segunda vez autónomo, que por cierto, como ya había sido autónomo antes y no había pasado un año, empecé directamente con la cuota total de 280 euros,
que sigue siendo como la franja más baja, Mm. pero ahí empezó, ahí fue como cuando empecé de verdad en este mundo y hasta ahora. ¿Y cómo ha evolucionado tu mundo? Pues ha evolucionado, no, es que para mí ha evolucionado muy bien. O sea, yo estoy súper, súper, súper contento de lo que hemos conseguido, del equipo que tenemos en las diferentes líneas de negocio y ahora negocios. Y no lo sé, es que como no sé si es, o sea, no me gusta comparar, ¿no? Porque al final, pues es que lo mismo lo que yo he conseguido, lo que hemos conseguido, lo que hemos creado a la gente le parece poco, a mí me parece muchísimo y sobre todo lo he hecho, lo he construido de tal manera que me permita ser muy libre a nivel de tiempo, Ujú. ¿vale? O sea, todas las líneas de negocio ahora funcionan solas, que es lo importante. Si puedes compartir un poco justamente esto, un poco a nivel de ingresos y a nivel de tiempo, dedicación, cómo te has Mm. organizado, cuándo también esta prioridad, esta preferencia por tener más tiempo libre que ingresos, en qué momento se ha notado más, de decir, ostras, pues aquí podría haber ganado mucho más, pero decidí no, ¿sabes? Desde el principio, desde que yo empecé en el 2018 de esta manera que os he contado, ¿no? Y haciendo un poco trampa, ¿no? Porque emprendí, pero con mucho miedo. Y fíjate que mi primer cliente fue o sea, un negocio que ya me tenía contratado. Esto es una salida que yo siempre eh, le digo a la gente que quiere emprender, pero que tiene miedo, ¿no? Pero que ya está contratada. Digo, habla con tu empresa y Mm, plantéaselo como un win-win, ¿no? Y ves, volvemos a la venta, ¿no? Porque al final esto es negociación y venta, ¿no? Entonces, diles, oye, yo me quiero hacer autónomo, os facturo, ¿no? Eh, y en ese 2018, además, yo me apunté a BNI para hacer networking y tal. Bueno, ese 2018, pues no sé, creo que fueron como 40.000 euros o algo así lo que llegamos a facturar desde abril hasta final. Estaba yo solo, y ahí solo tenía, bueno, pues estos servicios que ofrecía. Mientras tanto me iba formando muchísimo, la formación fue muy importante y ahí trabajaba duro. La verdad es que trabajaba bastante duro porque seguía trabajando en la oficina de la empresa, me permitían quedarme, entonces yo llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 8 de la noche. Tenía mi piso en Madrid, vivía yo solo, ahí no tenía pareja estable y demás. En 2019 estuve trabajando ya, pues se asentó todo un poco más, empecé a trabajar con negocios más online, algún e-commerce, algún infoproducto, creé mi primer curso, que no era un curso en sí, sino que era un módulo para un curso de un chico que hacía temas de dropshipping. Y bueno, pues ese año creo que llegué a facturar 60.000 euros, otra vez con mis servicios de gestión de redes y de publicidad y algo del curso, pero el curso de hecho no, el curso me lo compraron a mí y ya está, y fue esos ingresos que tuve. ujú. 2020 fue yo creo un año pues eso, que realmente crecí y empecé a pensar ya en delegar y demás, que hice el curso que yo había hecho para el módulo que había hecho para el curso de este chico, lo convertí en un curso propio, ¿no? En aquel entonces ni siquiera me planteaba ponerle un nombre, sino que simplemente era, oye, pues mi curso de Facebook Ads, ahí lo tienes, ¿no? Ujú. Y en este 2020 facturé 120.000 euros, ya empecé más a pensar en delegar. Luego una cosa que hice fue contraté 3 PIAs, uno a corto, otro a medio, otro a largo plazo, con una pequeña cantidad que hoy en día lo sigo manteniendo. Sé que a ti no te gusta porque alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Pero bueno, para mí los contraté en aquel entonces y de hecho uno de ellos no lo puedo tocar hasta dentro de 15 años, Ujú. y es todo comisiones y tal. Ahora mismo no lo haría, ojo, pero como lo hice en aquel entonces, porque me lo vendieron estando en BNI, que es este grupo de networking, había un chico de OVB que se encargaba de, pues bueno, gestionar estos temas, y yo me tiré a la piscina y ahora lo tengo como, bueno, son 300 euros que me quitan al mes, que ya llevo 2 años y medio, no me doy ni cuenta, pues mira, eso algún día lo recuperaré, ¿no? Ujú. Eh, justamente en 2020 pues fueron esos 120.000 euros. En 2021 facturamos 340.000 y el año Bien, pasado ya montamos, lo reclamamos, montamos la academia por otro lado, ya tenemos 3 personas, 4 personas fijas en la agencia y el año pasado, en 2022, nos hemos quedado en 695.000 euros, o sea que casi hemos ido doblando la facturación año a año, qué ¿no? bueno, Las tres, enhorabuena.
Sí, con las 3 líneas. Bueno, no sé, es lo que te digo, es que yo no sé, o sea, no sé si es mucho ni poco. A mí, yo me quedo con que el año pasado, habiendo doblado la facturación, yo me meto en Google y las horas trabajadas de media son 22 horas a la semana. Uf, Entonces, me quedo con eso, ¿no? Y muy me quedo bien. que ha nacido mi hija y que todo, viviendo en Canarias, como estábamos viviendo, eh, todos los meses nos hemos ido una semana fuera, llevando a la niña por España como si fuese la Virgen del Carmen, que por ahí de romería, ¿no? Y ha conocido a toda su familia. Han fallecido mis 2 abuelos, o 2 abuelos, un abuelo y una abuela el año pasado fallecieron, pues pude asistir a sus entierros a pesar de vivir en Canarias, pude estar una semana con mi padre y con mi madre. El 60 cumpleaños de mi padre le organizé una fiesta sorpresa y estuvimos una semana en Valencia. Es decir, que si tuviese que definir el año pasado, ha sido pues mucho, o sea, mucho tiempo personal y luego también un cambio importante que está muy a juego con lo que hablamos en Valio, ¿no? Es que cambio de mentalidad de autoempleado a dueño de negocio, a empresario y también a inversor, ¿no? Es Ujú. decir, hemos hecho bueno, pues dos inversiones inmobiliarias, estoy invirtiendo pues, que sí, en acciones por un lado, crowdlending por otro, no sé, pues interesarme más, leer mucho sobre finanzas personales, inversión y demás. Entonces, en 2022 ha sido ese cambio. Vale, Repito, es que yo no sé si es bueno o malo, pero estoy feliz, que es lo importante, paso tiempo claro. con la familia, con la niña y creo que eso es lo fundamental. Sí. Que te funcione a ti es lo más importante. Eso es, eso es. Igualmente, de manera objetiva, creo que es evidente que está muy bien. O sea, conseguir ir doblando facturación y llegar a una facturación de 690 en un año, trabajando 22 horas a la semana, yo creo que objetivamente está muy, muy, muy bien. O sea, que enhorabuena. Y a título personal, Alex, ¿cómo lo has gestionado el tema de ingresos? O sea, tú te ponías una nómina, luego te pagabas dividendo. ¿Cómo lo has hecho esto? Pues como hasta ahora ha sido todo como autónomo, pues la realidad es que yo, aunque no tuviese una nómina, pero sí que tenía como un salario fijo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Que durante 2021 y 2022 ha estado entre 2.500 y 3.500 euros, dependiendo un poco de las posibilidades y necesidades del negocio y luego pues los beneficios los he ido pasando a otra cuenta y los he ido invirtiendo. Los he ido invirtiendo pues en lo que te he comentado, ¿no? Pues un piso primero que compramos hace un año y medio con 3 amigos, lo reformamos y lo vendimos y ahora, de hecho, esta mañana he estado montando los muebles de IKEA en un nuevo piso que hemos comprado aquí en Santander para alquiler. Además de esto, inversión en acciones, inversión en equipo, porque realmente eh, eh, para mí el equipo es fundamental para que se mantengan y que esté la gente bien pagada. Ujú. Entonces, así es como he funcionado, ¿no? Con una especie de nómina y luego los beneficios invirtiéndolos. Sí. O sea, dividiendo, aparte de tu nómina, ¿has tenido más ingresos o no? Eh, o sea, por así decirlo, la agencia, tengo la nómina, luego tengo otra nómina barra dividendos de los Ujú. es que como no son empresas, no son SL hasta Ah, ahora, que vale, las hemos montado, vale, vale, el vale. concepto es un poco abstracto, es decir, podría ser nómina, podrían ser dividendos. Cuando había caja y yo necesitaba dinero, se sacaba, por así decirlo, porque soy yo como autónomo, ¿no? Es decir, lo reclamamos, facturaba como autónomo, lo facturaba yo como autónomo. Es este año que hemos montado las SLs y ahora sí que ese reparto, como tú comentas, en dividendo nómina se verá más claro. Vale. Y antes de eso, tú tenías al final de año, cogiendo el año entero, aparte de estos 2.500 euros Mm. de que te ponías tu fijo mensual, ¿sacabas algo más o lo invertías Sí, sí, directamente? eso eran 2.500, 3.000, de 2.500 a 3.500 de la agencia, luego 1.000 euros de los reclamamos y Vale, también de la academia, cuando teníamos picos de ventas, sacaba algo más. Es vale. decir, o sea, para saber exactamente, que te he dicho que los números me podían bailar, pues más o menos o sea, los ingresos que he tenido con inversiones, con sacadas que han hecho, ha sido como alrededor de los 100.000 euros. Vale.
muy bien. ¿vale? O sea, que sí que se han ido sacando dividendos, por así decirlo, ¿vale? Pero no era una cosa fija Vale, trimestralmente, sino según el negocio iba de una manera u otra, sacábamos más o menos vale, vale. para invertirlo o gastarlo también. Ojo, que en agosto, por ejemplo, el gasto se dispara, te vas de vacaciones Ya, ya. y ya sabemos lo que pasa. Vale, y pasamos a la inversión. ¿Tu primera inversión, Alex, fue este piso que has comentado o ya antes habías hecho cosillas? Claro, es que o sea, para mí la primera inversión, que no sé si se puede considerar así, pero el pillas no deja de ser una inversión, ¿no? Porque Sí, sí, tú es sí, un plan de ahorro sistemático y en principio lo que están haciendo es invertir tu dinero. Claro, no sí. tienes cero control, ¿no? Luego, en acciones sí que yo había invertido pues un poquito de dinero, es decir, siempre había estado coqueteando con estas cosas porque te llama la atención, aunque a invertir de verdad empecé hace un año y medio, pero yo ya había visto, no recuerdo exactamente cuándo, pero por 2012, 2013 yo ya tenía una pequeña cartera de, estamos hablando de 1.000 o 2.000 euros, pero ya Ujú. vi el efecto que tuvo, ¿no? La caída y Sí, como la segunda ola de la crisis y cómo las 2 o 3 empresas que seguía habían bajado y luego habían subido. Luego también había estado siguiendo pues por empresas como Tesla, ¿no? Que es súper volátil y ha hecho como unos sube y bajas ahí muy interesantes. Y he ido aprendiendo bastante. Es decir, que yo, para mí, las primeras inversiones reales o donde he leído y me he preocupado han sido las acciones. Es lo que más me llama la vale. atención. Luego he invertido algo en cripto y demás. Inmobiliario ha venido un poco más tarde. Ha venido hace, pues es lo que te digo, un año y medio con este piso que compramos en Oviedo con amigos, que lo compramos, lo reformamos y luego lo vendimos. Pero las primeras acciones como, o sea, la primera inversión como tal, después del PIAS, que no deja de ser simplemente un ahorro y tú no te encargas de nada, han sido acciones, sí. Ujú. Y ahora mismo, a nivel de repartición de activos, ¿cómo estaría? ¿En porcentaje aproximado? Pues, claro, ahora mismo con un piso que nos ha costado 120.000 euros, el que hemos comprado aquí en Santander, ya reformado y todo para alquilar, claro, si lo divides entre dos, porque lo he comprado con mi mujer, pues Ujú. digamos que más o menos del patrimonio, pues vamos a poner que el 60% o así está ahí, ¿no? O el 50% del patrimonio invertido está en el piso este. Vale. ¿Y el Vale, luego, resto claro, serían el resto acciones? en acciones, vamos a poner pues no sé si un 25 o así, en el PIAS, con todo lo que se ha ido acumulando estos años, pues quizás haya un 20 y luego pues algo en cripto, creo que en cripto hay ahora mismo, después de todo lo que ha caído, hay como 3.000 euros o así. Ujú. Luego tengo en crowdlending, de real estate inmobiliario, pues creo que hay como 4.000 euros ahí. State Guru es la Ujú. plataforma con la que trabajo, que es muy interesante porque, claro, te da ahí un interés de un 8 y pico por ciento anual, casi 10%, dependiendo de los proyectos en los que inviertas, pero la verdad es que me llama mucho la atención y aquí el miedo es que desaparezca la plataforma y te quedes sin el dinero, ¿no? Pero dices, joder, es que te da todos los beneficios del inmobiliario sin tener que estar tú haciendo las cosas. Ujú. Y luego también en crowdlending ahora empresarial con October, también hay ahí como unos 4.000 eurillos o así. Vale. Así que bueno, así está más o menos repartido, ¿no? El PIAS por un lado, que es esa inversión a largo plazo que tú no gestionas y es más como, bueno, lo meto ahí, no sé muy bien qué pasa, pero vivo sin ello. El inmobiliario, las acciones y estas dos, el State Guru y Ujú. October. Deuda, ¿Deuda sí. tienes algo? Sí, 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 claro, ¿Al deuda. coche? El coche, los 22 del coche y el piso. El piso lo hemos pedido con una hipoteca que nos han dado el 85% de los 120.000, 102.000 nos han dado a un interés del 2,3, que bueno, creo que está bastante bien con lo que Hoy hay en ahora. día, sí, sí. Eh, pero es curioso porque cuando nosotros queríamos empezar a hacerlo, que yo lo hablé con mi mujer, fuimos y nos daban como el 0,5 bonificado o algo así, una locura. Hace un año y medio te estoy hablando, ¿no? Y ahora de Ujú. repente el 2,3. Creo que de intereses han sido 23.000 euros lo que vamos a pagar de los 102.000. Esa es la deuda, ¿no? La casa y el coche, sí. Vale. ¿Alguna donación o alguna vez te ha tocado algún premio o algo? No, no, no. Donaciones que hago yo, ¿no? Que son como, pues no sé si son como 150 euros al mes entre las 4 asociaciones que hacemos, pero premio no, además que no me gusta jugar ni a la lotería ni a nada de eso, o sea, no.
Vale. ¿Te has marcado algún objetivo, alguna cifra de objetivo de patrimonio? Pues la verdad es que no me lo he marcado tal cual, muchas veces lo pienso, ¿no? Pero realmente, hombre, lo ideal sería poder conseguir, ahora mismo nosotros estamos en un gasto mensual con todo, ¿no? Con este coche que tenemos pagado. Ahora tenemos que comprar otro coche que no vamos a coger un renting, la casa, la niña, la chica que viene a ayudarnos y demás, pues más o menos estamos en unos gastos mensuales aprox de unos 5.000 euros, ¿vale? Entonces, la idea es poder generar ingresos pasivos por esa cantidad. Vale. ¿Vale? Entonces no es tanto el patrimonio en sí, sino conseguir que negocios o inversiones te den te den Ujú. esa cantidad. Estás seguro que ya la conoces. ¿Qué harías con 1 millón de euros limpios? Con 1 millón de euros limpios, seguramente haría reparto como lo comento, ¿no? Por porcentajes. Es decir, habría parte de que me lo gastaría, y esto no es que no me da ninguna vergüenza decirlo, porque me gusta vivir bien y creo que hay que hacerlo, ¿no? Vivir bien y darte tus lujos es importante, nunca sabes lo que va a pasar. Ujú. Y luego, pues, donaría algo a algún proyecto que me llamase la atención. Haría algún préstamo de socios a mis empresas para poder invertir en algo y luego repartiría en inversión, es decir, pues invertiría algo en inmueble, que creo que es lo más seguro, aunque es lo menos rentable y lo menos líquido, invertiría algo en acciones, quizás me introduciría en el mundo del capital riesgo, porque el mundo de la empresa es que me gustan mucho los proyectos. De hecho, nosotros en la agencia tenemos como clientes varias startups y es como apasionante ver cómo se Ujú. van moviendo y las diferentes fases que van y cómo vas buscando financiación. Entonces, pues quizás intentaría entrar ahí, pero vamos, que sería bastante aburrido porque yo, o sea, creo que hacer dinero es aburrido, lo dice Kiyosaki, ¿no? Que hacerte rico es repetir, encontrar algo que funcione y repetir, y luego yo intento trabajar siempre con las cuentas lo más vacías posibles. Entonces, yo en cuanto me entrase el millón, lo repartiría de tal manera que al día siguiente entrase en mi cuenta y no hubiese nada. Entonces sería como, bueno, pues sí, soy más rico, pero no me he dado cuenta de ello. Y aquí hay cosas que siguen funcionando, pum, pum, que van generando, pero no tengo dinero, ¿no? Que es lo importante, trabajar siempre con la mentalidad de que no tienes dinero para que tu cabeza nunca pare de funcionar y siempre esté buscando nuevas oportunidades. Qué bueno. Vale, Alex, una persona a quien estés muy agradecido y no valen padres. No valen padres, pues justamente que iba a decir mi padre, pero no, quizás no porque mi padre, claro, no ha tenido la cultura financiera y siempre ha luchado muchísimo y ha trabajado como un cabrón para darme lo que tengo, pero siempre con el punto de dolor de quizás no he tenido lo suficiente, o me hubiese gustado hacer esto y no he podido hacerlo, ¿no? Entonces, Ujú. el dolor que yo he visto reflejado en él por quizás haber podido conseguir más, creo que me ha transmitido a mí la ambición para conseguir lo que tengo. Luego personas, pues todas las personas, mentores que han pasado por mi vida y mi carrera, pues aprecio mucho, intento sacar lo mejor de cada una de ellas. Por eso no puedo decir, ¿no? Una persona en concreto sin caer en tópicos o sin hacer un favoritismo que no tendría mucho sentido, porque va, mi mujer, pues claro que lo agradeces, ¿no? Me ha marcado mucho. Luego a nivel de mentores, pues Miguel, ¿no? Que estuvo en Bayou conmigo en la startup, clientes que tengo ahora que confían en nosotros a pesar de que a veces los resultados no acompañen. Joder, tú mismo, ¿cuántas veces hemos hablado de Mm. inversión o de, no sé, yo me quedo con lo mejor de cada uno, no soy para nada de Qué una grande, comida o una cosa, no, huyo de eso. qué grande. Recíproco, ¿eh? Sí, sí, Oye, gracias. Alex, ¿colaboras con alguna ONG? Sí, 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 aldeas infantiles, ¿vale? Colaboro con aldeas infantiles, colaboro también con el ACNUR y internacional, ¿cómo se llama los de amarillos? Es que antes estaba súper metido, Amnistía Internacional. Ah, vale, muy Amnistía bien, Internacional, muy bien. sí, sí, sí. Vale, Alex, ¿alguien a quien te gustaría que desnudáramos un poco? A nivel de Nudismo pues, financiero. nudismo financiero, pues muy buena pregunta. La verdad es que o sea, no te sé decir, ¿no? ¿Quién podría ser? ¿Amancio Ortega o...? Lo No lo sé. intentaremos. Aunque creo que todo el No. mundo sabe un poco su patrimonio ya. Yo creo que, o sea, es muy interesante
entender cómo gestiona el dinero la gente que vive con poco, ¿no? Yo intento Mm, siempre, ¿no? Pues ser más frugal y gastar menos, ¿no? Porque al final te metes y como de alguna manera generas, pues también gastas más y creo que es fácil caer en esa rueda, ¿no? Entonces, entender gente que es capaz de incluso construir cosas, pero con poco dinero, siendo muy eficiente, me llama mucho la atención estas historias. A mí me llama siempre más la atención de la gente que no te vende historias de éxito, de crecimiento rápido, sino al revés, ¿no? Que son capaces de hacer un crecimiento personal, espiritual, incluso económico, pero más escalonado y poniendo en valor pues otro tipo de cosas, ¿no? Como ujú. pues, lo que digo, ¿no? La eficiencia, el no gastar, me llama mucho la atención esa parte. Sí, la verdad es que estas historias gustan muchísimo. Recientemente hemos tenido alguna y siempre gustan. El problema es que nos cuesta mucho encontrar a alguien que esté dispuesto a compartirlo. Decir, Claro. ostras, me siento poco. Decir, oye, sé que estoy cobrando menos que la mayoría o sé que he cometido muchos errores. Yo, Me atrevo a compartirlo, no me apetece, no estoy a gusto y lo entiendo perfectamente, pero yo sí que es creo que verdad que aquí se aprende mucho. Yo creo que aquí sería interesante, por ejemplo, hablar con directores de ONGs, ¿no? Y de Mm, ONGs de a pie de calle, porque es gente que está acostumbrada a hacer mucho con poco, ¿no? Y yo creo ya, que se puede aprender muchísimo de esta gente. Yo mismo, que antes me preguntabas ONGs con las que colaboro, más allá de las grandes, yo tuve una época, pues hace 2 años y medio, 3, de ir a un comedor social, a dar comida, estaba más involucrado pues en algunos movimientos tanto políticos como sociales. Ahora, digamos que mi empresa, ¿no? Y generar riqueza para mi entorno, empezando por la gente que trabaja con nosotros, es como un poco mi principal ONG, si se puede llamar así. Pero hay gente por ahí haciendo malabarismos con presupuestos ínfimos. Yo creo ya. que todas las empresas podemos aprender de ellos. Por ahí si podéis traer a alguien así, seguro que yo escucho ese podcast el primero. Pues ojo, me ha gustado. Voy a intentarlo. Estupendo. Muy bien, pues ¿dónde te encontramos, Alex? Pues en alexizquierdo.com es la página web y de ahí ya encontraréis todos los links hacia las redes sociales y demás. Muy bien. Muchas gracias por este nudismo, me ha encantado. Gracias a ti, Y nada, gracias a nos vemos vosotros. Sí. pronto. Un Vale, abrazo, Alex. bueno, un abrazo.